Toda Rabá, Yosef. Tomen asiento, hermanos. Decimos Shabbat Shalom Aleichem. Bien, y vamos a estar compartiendo esta tercera parte de este estudio que le hemos llamado Puestos a Prueba, ¿sí? Basado sobre lo que se relata en el capítulo 16 de Shemot de Éxodo, en los versos 1 al 4. Hoy día vamos a ver el verso número 3. Pero de todos modos vamos a repasar estos 4 versos que hemos mencionado. Bien, dice así la Torá en Shemot 16, versos 1 al 4. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Mizraim, de Egipto, toda la congregación de los Bené Israel partió de Elim y llegó al Midbar, al desierto, a la estepa de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Entonces murmuró toda la congregación de los hijos de Israel contra Moshe y contra Aarón en el desierto, en el Midbar. Y les decían los Bené Israel, ojalá, ¿habrán dicho así? Ya lo vamos a ver. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahvé en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, cuando comíamos pan a saciedad. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Yahvé dijo a Moshe, he aquí yo hago llover para vosotros pan de los cielos, y saldrá el pueblo y recogerá la ración diaria cada día, a fin de que yo lo pruebe, si anda en mi Torá o no. Bien, y vamos a concentrarnos en este verso 3, que dice, decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahvé en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y cuando comíamos pan a saciedad. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y decíamos recién, resaltamos esa palabra, ojalá. Bueno, creo que esto todo más o menos lo conocen, el origen de la palabra ojalá, ¿no? Esa expresión ojalá, según el diccionario de español de la Real Academia, esta palabra viene del árabe hispano, la sa'ala, si Dios quiere. Y dice, esta palabra denota un vivo deseo de que suceda algo, ¿no? Ahora, vamos a hallar esta palabra también en nuestras Biblias en el Salmo 119, aunque en un sentido distinto de cómo lo encontramos en Shemot Éxodo. Ya vamos a ver por qué. Este Salmo 119 dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y otro lugar donde se encuentra esta palabra es en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 3. Bien. Y dice lo siguiente, fíjense este término en hebreo, y esto nos va a llamar la atención quizás un poquito. Dice, ajalai ikonu derajai, que se traduce, ojalá ordenados mis caminos. Entonces dice, ¿cómo? Pero esta palabra no era del árabe y la encontramos en hebreo, ajalai. Bueno, hay distintas opiniones sobre esto. Dice el diccionario etimológico de Pedro Felipe Monlau, un diccionario antiguo, ¿no? Dice, ojalá, es arábigo, lo mismo que plugiera a Dios o quiera a Dios. Dice, es tomado del hebreo, que en el mismo sentido dice ajalai. De todos modos se discute mucho sobre esto, ¿no? Pero lo cierto es que en hebreo hay una palabra que mayoritariamente, como decimos, se opina que la palabra es de origen árabe y significa Alá lo quiera. En sentido general viene a ser pueda ser que. Pero, la verdad, no podemos ignorar que el hebreo posee una palabra muy similar y que significa también en sentido general pueda ser que. Ajalai. Bueno, esto porque siempre hablamos de ese ojalá, y decimos, no quiero decir ojalá, bueno, pero tenemos en hebreo el ajalai. Bien, entonces,
dice conocerán la verdad y la verdad la va a hacer libre de cosas que no saben. ¿Qué dice realmente el texto? De todos modos, nos interesa centrarnos en qué dice este texto. Ojalá hubiéramos muerto, que dijeron nuestros padres, nuestros ancestros. Y la expresión en hebreo es mi iten mutenu. Acá no se usa la palabra ajalai, ¿no? Dice mi iten mutenu, que significa nada menos que quien diera muriéramos. Ese mi es la expresión de pregunta, ¿quién? ¿No es cierto? Iten de noten, quien diera muriéramos, dice el texto. Que traducido quizás a términos más entendibles sería quien diera que muriéramos. Esa es la expresión que ellos utilizan ahí en esa queja, en esa protesta que presentan delante de Moshe. ¿Quién diera que muriéramos por mano de Yahvé en Egipto?, dice la queja. Los Bené Israel están deseando haber muerto en Egipto antes que ser libres, ¿no? Qué tremendo esto, ¿no? Y ellos dicen ahí, ¿quién diera que hubiéramos muerto por mano de Yahvé en Egipto cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, cuando comíamos pan a saciedad, como diciendo, ¿para qué nos sacaste aquí? Como van a decir después, nos han sacado para esto. Y entonces no podemos menos que recordar que allí en Shemot 2, en Éxodo 2, verso 23, está registrado algo muy particular que dice, los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron, y por causa de la esclavitud su clamor de ellos subió delante de Elohim. Es decir, nos han sacado, pero nosotros pedimos salir, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos encontramos ante esto, no? Está duro el camino, a mí me está costando esto, y sin embargo, bueno, yo pedí en algún momento que quería hallar la verdad. Bien, ahora, y va más allá en la queja, dice, cuando comían, acabamos de decir que fueron sacados a causa de la dura esclavitud. Dice, no, pero lo que pasa es que allá nos sentamos al lado de la olla y salía la carne y teníamos pan a saciedad. Muchos de entre los hijos de Israel ante la opresión renegaron de la libertad que se les estaba entregando. Ante la prueba, muchos prefieren la anterior esclavitud. ¿Sí? Esta mañana hablamos bastante esto en la Yeshiva. José, sí, te escucho. Sí, antes que avanzar me quedé un aporte pequeño nada más en la anterior, en la palabra esa de muerte, matú. Justamente me recordaba que también hay como que hubiera un contexto también profético allí, como cuando Matusalem, el que anuncia de la muerte, el Matusalem que conocemos, justamente anunciaba con la muerte la venida de ese diluvio, ¿no? La muerte completará. Exactamente, con la muerte completará ese tiempo. Y acá también como que ellos estaban anunciando lo que vendría después, ¿no? También a través de ese texto justamente anunciando la muerte de lo que, bueno, que sucedió ahí en el transcurso del mar, del cruce, justamente. Claro. Y me llevaba eso como un aporte, justamente, que siempre hay anuncios de algo que el Eterno está usando para aquellos que decían algo sin saber lo que iba a acontecer después, ¿no? Claro, y sí tuvimos, tal cual decimos, porque esta porción que estamos leyendo está también comprendida dentro de la parashá, de la porción número 16 que se estudia en este Shabbat. Estamos dentro. Lo que menciona José es esa queja antes del cruce y que iba a traer la muerte de los egipcios. Y esta otra queja la vemos después del cruce, un poquito después. Pero sigue en el mismo tono, ¿no? La queja, ¿no? Bien, entonces, fíjense cómo nuestro Adón, el Mashiach, se refiere en Lucas 9:62 a esta actitud, de la cual nosotros podemos decir qué rebeldes que eran los israelitas, ¿no? Y nosotros siempre hemos tomado esta opción, o personalmente, de decir qué rebeldes fuimos y qué rebeldes somos, y cuántas veces reaccionamos nosotros de esta manera, ¿no? Ante la dificultad, ante los problemas, y bueno, y empezamos a mirar de costadito hacia atrás, y capaz que hubiera sido mejor no salir después de todo, ¿no? ¿Cuántas veces, no es cierto, ante la dificultad? Porque al principio vamos todos con entusiasmo, vamos, somos libres, ya está, salgamos de las viejas cosas, de las falsas enseñanzas, salgamos de todo lo que salimos, y vamos todos entusiasmados. Pero cuando empiezan a haber tropiezos, dificultades, rechazo,
de parte de los que antes nos brindaban su amistad y ahora, porque tomamos una decisión, ya nos dieron la espalda. Entonces comenzamos a mirar las cosas de otra manera. Tenemos esa tendencia. Y sobre esto de levantar la cabeza por sobre el hombro nos habla nuestro Adón Yeshua, ¿no? Y dice, ninguno que puso la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios, dicen en general las traducciones. Y a propósito, vamos a tomar en este texto que vamos a traer, hemos hecho esa pequeña corrección a la traducción diciendo la deidad. Ya vamos a ver por qué, aunque se los puedo anticipar ahora. Pero vemos nosotros que nos advierte muy severamente Yeshua de no mirar atrás, de no mirar atrás. Les cuento que hace unos años tomé una decisión propia de la edad que tenía y a raíz de las duras condiciones que pasaba en un trabajo, decidí dejarlo. Porque me dijeron, mira, hay una posibilidad de trabajo en esto. Dejé el trabajo y cuando fui al otro me dijeron, no está mal la posibilidad de trabajo. Y ya había renunciado. Y en ese momento yo me propuse una cosa en mi corazón. Mira, era un muchacho muy joven. Y dije, no, de ninguna manera me voy a expresar o me voy a permitir arrepentirme del paso que tomé. Si vamos por acá, veamos a dónde nos lleva. Pero no me voy a volver. No lo decía por orgullo, sino por responsabilidad. Por decir, me hago cargo de mi decisión y voy a hacer todo lo posible para salir adelante. Pero si pedí salir, no quiero volverme. Y le agradezco al Eterno que me ha mantenido siempre en esa actitud, de decir, bueno, estarán difíciles las cosas, pero para atrás no vamos a mirar, no quiero mirar para atrás. Pero sí tenemos que reconocer que tenemos esa tendencia de decir, oye, habré hecho bien. Pues todo, bueno, eso uno lo puede decir muy en su interior, pero es el llamado de nuestro Don Yeshua y el llamado del Eterno. Es que una vez que tomamos el paso para adelante, lo leímos en el estudio anterior, ¿se acuerdan? En Hebreos, en el capítulo 10, dice que cuando el justo por su fe vivirá, mas si retrocede no agradará a mi alma. ¿Sí? Bien, entonces decíamos que estamos llamando este reino de la deidad y a propósito estamos incorporando en los estudios esta expresión porque cuando en los textos del Nuevo Pacto, esto yo los invito a que lo revisen, se refiere al Padre, a Yahvé, al Eterno, dice claramente Ho Theos, la deidad. Usa el artículo, mas cuando se refiere a Yeshua nunca lo hace, en los textos del Nuevo Pacto. Entonces esto yo lo estoy rescatando desde hace unos estudios. Cada vez que me encuentro con una mención a Dios en los textos del Nuevo Pacto, reviso si dice simplemente deidad o se dice la deidad, ¿sí? Y hemos encontrado esa pequeña referencia. Yo les invito a que los que son más investigativos así también lo puedan verificar a ver si lo encuentran. Bien, entonces dice, ¿no es cierto?, que no teníamos que comer y lo único que queremos, ¿acaso está mal querer comer un poquito? Era mala la carne si no comíamos carnes prohibidas en Egipto, estamos comiendo carnes permitidas y el pan era pan, o sea, está mal que deseemos, ¿no es cierto?, comer lo que comíamos antes. Y se dirá, ¿no es cierto?, en verdad Israel estaba pasando hambre en el desierto, pues estaban diciendo, nos han sacado de este desierto para matar de hambre a esta multitud. Se están quejando de algo real, ¿no es cierto? Uno podría decir hoy día, ¿no es cierto?, muchos dicen simplemente, es un derecho el protestar ante la opresión. Tenemos derecho a protestar, voy a ejercer el derecho de huelga. Bueno, pero fíjense una cosa, ante todas estas cosas, tenemos las palabras de nuestro Don Yeshua HaMashiach. Aún los cabellos de tu cabeza están todos contados, así que no temas. ¿Sí? Esto siempre también, así como les decía recién,
También muchas veces en lo laboral a veces me tocó decir, yo no voy a hacer paro, no voy a incorporarme. Uno ya está en el trabajo y dicen, se suspende, nos vamos. Y yo, no me voy. O hubo paro, sí, ¿vas a venir? Sí, yo sí voy a ir. Y bueno, y así también me rayaron el auto alguna vez. ¿Pero por qué? Porque decía, todo está en manos del Eterno. No me quiero poner como ejemplo. Le agradezco a Él que hubo gente que me enseñó a no temer o a darle para. Le agradezco al Eterno porque me lo enseñaron también, ¿sí? Tuve buenos maestros que me dijeron, todo está bajo la soberanía de Él, ¿verdad? Entonces, ante la protesta, no me protesté. Entonces, decía, o se podía decir, claro, vos no te unías a la protesta, pero después vas a gozar de sus beneficios. Yo lo pongo al revés. Ustedes van a lograr un beneficio gracias a que yo he confiado en el Eterno. Siempre sepamos ver la cosa desde el otro lado, ¿sí? Esto puede ser en lo laboral, puede tratarse de otras cosas, donde nos aferramos a la verdad, ¿verdad? Y aunque viene la dificultad, bueno, el llamado, hermanos queridos míos, es a plantarse. Y tenemos una frase en mi familia, siempre la decimos en los momentos difíciles. Si el Señor nos trajo hasta acá, no nos va a abandonar. ¿Y cómo vamos a hacer? No sé, pero no nos va a abandonar. Bien, es confiar. Entonces, decíamos de esto que es el temor, porque ante las situaciones difíciles viene el miedo. Y me da miedo tomar cierta actitud, me da miedo seguir adelante, me da miedo esto que me está pasando, ¿verdad? Y temimos, cuando íbamos a ser sacados de Egipto, temimos por la cuota de ladrillo. No, que mirá, que ahora nos aumentaron la cuota. Después temimos ante el Mar Rojo, cuando nos dijo, no temas, afírmate, Yahvé luchará por ti. Tuvimos miedo en Mara porque no había agua. Tuvimos miedo en Sinaí por falta de alimento. Y yo les digo a mi hermano, hemos tenido miedo. Yo les pido, hagan memoria. Hemos tenido miedo tantas veces. Seamos sinceros. Sepamos capitalizar nuestras vidas y las experiencias que hemos vivido para nuestra relación con el Eterno. Muchas veces hemos tenido miedo. ¿Qué hicimos? Bueno, dependerá de cada uno ante el miedo. Pero muchas veces hemos tenido miedo. Y todavía vamos a tener miedo muchas veces. Prepárense, ¿sí? Bien, y nos preguntábamos, ¿me va a defender el Eterno? ¿Me va a defender mi Padre al que yo confío, que oro? Han levantado un testimonio falso contra mí. ¿Me va a defender Él? ¿O me tendré que salir a defender yo? Pues, hermanos, son pruebas que se pasan. Y dice el Mashiach, el que sacó a Israel de Egipto es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y así como defiende a su pueblo ahí en ese momento histórico, va a defender su pueblo en ese momento que nadie lo va a saber más que vos. Pero Él te va a defender. Él se ocupa de nosotros. Y eso sí, hay lugar para que seamos probados. Por eso este estudio se llama puestos a prueba. Siempre seamos conscientes de que la fidelidad de Él no se mueve, sino que los que están siendo puestos a prueba somos nosotros. Él no tienta a nadie, pero sí prueba. Bien, esto lo leíamos de Hebreos 13:8. Probados en el temor. Israel fue puesto a prueba ante el temor, ¿sí? Allí todos, como hemos dicho, tropezamos muchas veces. ¿Saben una cosa? Somos probados en el temor. ¿Saben por qué? Porque allí es donde se prueba el amor. Te ponen a situaciones de temor porque ahí es donde se prueba tu amor. ¿Cuánto amas al Eterno y cuánto amas su llamado? Pero, ¿qué relación tiene el temor con el amor? Bueno, es de lo que habla Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versos 17 y 18, que dice,
En esto ha llegado a la perfección el amor entre nosotros, para que tengamos confianza, ¿cuándo? En el día del juicio. Fíjense, en el amor no hay temor, antes bien, el perfecto amor echa afuera el temor, pues el temor lleva en sí mismo castigo, supone castigo. Cuando hay temor, cuando tenemos miedo, en realidad estamos temiendo de que tal vez merezcamos eso que nos está pasando. Fíjense, muchas veces el miedo que tenemos es que quizás merezcamos eso que nos está pasando y no que solamente estamos siendo a prueba. ¿Y por qué pensamos que a veces lo que pasa es que yo creo que por ahí me merecería una tiradita de oreja o algo más? Bien, entonces el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tememos cuando andamos en un amor imperfecto. Y estas palabras no las digo para señalar a nadie, ni tampoco para acusarme a mí mismo. Todos andamos en un amor imperfecto. Fíjense, el perfecto amor, amar a Yahvé y amar al hermano. Fíjense, en esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando le amemos a Él y practiquemos sus mandamientos, pues este es el amor del Eterno, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque se practican con amor, ¿verdad? ¿A quién le cuesta hacer algo por amor? A nadie. Lo hace con gusto, porque es por amor. Pero dice que el perfecto amor es amarle a Él y amar a tu prójimo, los dos grandes pilares, ¿verdad? Y dice, cuando practiques los mandamientos, estás guardando, ¿no es cierto?, perfectamente el amor. Se ha perfeccionado el amor en ti. Ahora, esto sale el primer mensaje de Juan, capítulo 5, versos 2 y 3. Ahora bien, queremos dejar atrás el temor, pero ¿saben una cosa? Es difícil porque, bueno, guardar perfectamente los mandamientos nos haría acreedores de todas esas promesas. ¿Vieron qué linda esas promesas que salen ahí en Devarim, en Deuteronomio 28? La primera parte del capítulo, la otra dejémosla. Está lindo, ¿no? Y unas promesas impresionantes. Dice, la bendición te va a perseguir. Salí, bendición, salí, ¿no? Y la bendición viene y sigue, ¿viste? Bueno, entonces, pues sí, no. Entonces a mí no tengo nada que temer si guardo los mandamientos. Acontecerá que si oyes atentamente las palabras escritas en este libro para ponerlas por obra, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, dice, y empieza a enumerar. Y por más que le querés escapar, no, te sigue bendiciendo. No, yo me quedo atrás. No, y sigue bendiciendo. Los vas a pasar a los otros frenando. Frenás y encima los vas a pasar. Y voy a decir, wow, cuánta bendición. Entonces no tengo nada que temer. ¿Saben por qué? Porque puse por obra, oí atentamente y puse por obra todas las palabras escritas en este libro. Pero ¿saben una cosa? Una vez que yo cierro las puertas de mi habitación, me siento ahí y me quedo solo, yo me doy cuenta que mi obediencia no ha sido tan perfecta y que me han faltado, bueno, pero nadie lo sabe, pero yo sí lo sé, y el que me ve también lo sabe. Bueno, pero nadie lo sabe. Y cuando se dan cuenta los demás de tus imperfecciones, encima te da una vergüenza que ni te cuento. Pero entre nosotros yo sé que mi obediencia le falta todavía. Bien, si yo pudiera obedecer perfectamente, eso echaría para siempre, porque estaría en el perfecto amor, echaría para siempre todo temor, ¿no es cierto? Pero ¿saben una cosa? Es verdad que somos incapaces de guardar perfectamente los mandamientos. Esto no quiere decir que no me voy a esforzar lo más que pueda para ser obediente. Pero ¿saben una cosa? Siempre aparece esa vocecita. Hola. Cuando yo fui a Chile, la casa donde estamos hospedando son evangélicos.
Entonces estamos hablando, precisamente estuvimos hasta las 4 de la mañana, un día sábado, hablando de la Torá. Y me dijeron que por ser incapaces de guardar todos los mandamientos, directamente no los guardan. Es la excusa de ellos. No, es que como no se puede, entonces bueno, no lo hacemos. Y le digo, pero no, está mal eso. Porque ahí no se demuestra precisamente el amor. Uno por amor obedece, no por temor y no por obligación. Entonces bueno, esa era una de las contradicciones que tenemos con los otros amigos, que era eso, que por ser incapaces ellos directamente ni lo intentaban. Bien. Esto es un estudio que, claro, esto es un estudio que nos estamos debiendo, de lo cual que hemos charlado con Ezequiel este tema, o sea, acerca de la teología de la dispensación, cuyo principio es todo intento del ser humano fracasa, versus el entendimiento que tenemos de los pactos eternos, que quizás no todos, algunos, pero lo vamos a lograr. Bien, ahora están estas palabras de Shaul, que dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de la deidad, de la ley del Padre, pero veo otra ley en mis miembros, que combate contra la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto es una realidad, lo confiesa hasta Shaul. O sea que creo que nació en la Torá y fue severamente educado en ello, y nosotros no podemos ni lejos decir eso, ¿no es cierto? Miserable de mí, dice, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Dice él mismo en un arranque de sinceridad profunda, ¿no? Dice, todo lo que tengo en mi mente, lo bueno que quiero hacer, pero en vez de hacer eso, hago lo que aborrezco. Bien, entonces se queda ahí. Entonces nosotros nos hacemos la pregunta, miserables de nosotros, ¿quién nos va a libertar? ¿Cómo haremos entonces para ejercer el perfecto amor si no somos capaces de guardar completa y correctamente los mandamientos? ¿Cuál es la solución para nosotros? Pues justamente para dar solución a esto, ofrece el Eterno, ¿qué cosa? El nuevo pacto. Y en eso consiste. Porque cuando hablamos con un hermano, como nos comenta Jonathan, no, porque nosotros estamos en el nuevo pacto, pero sí, pero el razonamiento es al revés con el nuevo pacto. El nuevo pacto es para que lo logres, no para que lo eludas, ¿verdad? Y dice, fíjense, Jeremías capítulo 31, versos 31 y 33. He aquí vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Con quiénes? ¿Con quién más? Con nadie más. Con la casa de Israel y con la casa de Judá, claro. Y a lo mejor alguien está escuchando el estudio y va a decir, ¿cómo? ¿Y los demás? Pues hermano, averigua, investiga sobre las dos casas de Israel y que conforman a todo el pueblo de Israel. Y dónde está, que lo entendemos, la casa de Israel, aquellos que son las ovejas perdidas, que no son otro que el objetivo de nuestro Adón Yeshua, conforme a Mateo 15:24. No he venido sino para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hay exclusión en esto, pero al mismo tiempo nadie queda afuera. Esto es un misterio que no es ningún misterio y es maravilloso, una revelación preciosa. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Bueno. Pero vamos a tener una actitud más abrahámica en esto. Bueno, qué linda promesa. La verdad que esto me consuela, ¿no es cierto? Es una hermosa promesa. Pero Abraham siempre decía, Señor, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto si hasta ahora no he visto nada? ¿Cómo será esto? Bien, esta es la pregunta. Y a través del profeta Ezequiel, en capítulo 36, versos 25 a 27, nos contesta diciendo, rociaré agua sobre vosotros y seréis limpios de todas vuestras inmundicias. Sabemos que esto es literal y es también figurativo. ¿Por qué literal? Porque todo aquel que llega al camino del Mashiach, ¿no es cierto?, que es lo primero que tiene que pasar por las aguas.
Pero en la escritura, agua simboliza ¿qué? Torá, mandamientos, enseñanza. Entonces lo que está diciendo, la Torá va a ser uno de los instrumentos que te limpie de todas tus inmundicias. Entonces hay que guardar los mandamientos, mi hermano, ¿no es cierto? Os daré de esa manera un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y pondré dentro de ustedes mi ruaj, mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Ahora sí, Él va a poner su Santo Espíritu en mí. Entonces ya ahí estamos, bueno, ya estamos un poquito más cerca de lo que, de la pregunta, de responder la pregunta. ¿Y cómo se va a hacer esto? Él va a poner tu espíritu. Bueno, pero yo tengo otra pregunta más. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto que Él va a poner su espíritu en nosotros? ¿Hay algo que yo tenga que hacer o solamente me pongo así y va a venir? Pues, bueno, volvemos otra vez. Otra vez está Abraham diciendo, ¿cómo se va a hacer esto? Bien, vamos a ir respondiendo eso. ¿Por qué? Porque ya no quiero temer. ¿Cómo se cumplirá la promesa del Ruaj del Eterno, del Espíritu de Santidad en mí? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, hay hay multitud de consejos que podríamos seguir y escuchar tanto de los profetas como en los textos del Nuevo Pacto. Pero vamos a tomar este que da Shaul a los de Éfeso, en el capítulo 4, versos 22 a 24, que dice, en cuanto a la antigua manera de vivir, y no me estoy refiriendo a cuando éramos, entre comillas, mundanos, sino cuando transitábamos en nuestra idea los caminos de Dios. En cuanto a la antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Y dice, renuévense en el espíritu de vuestra mente, empiecen a pensar de otra manera. Ya no tengan la mente de esclavos que estaban teniendo, que todo es negativo, que todo termina en fracaso, que todo termina mal. ¿Para qué me voy a esforzar si yo sé que voy a terminar mal? Que se haga cargo Él, que dijo que me va a salvar. Y yo no tengo que hacer nada. No te puedes salvar a ti mismo, pero sí que te vea que te estás esforzando para ser merecedor, aunque sea no merecedor, pero que te estás esforzando, que te vea que realmente deseas, y eso se va a ver en tu vida, ¿no es cierto? Bien. Renuévense, empiecen a pensar de otra manera acerca de ustedes mismos. Y vestidos del nuevo hombre, acuérdense que en la escritura vestidura que son obras, que fue creado según la deidad, según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Sí? Bien. Entonces, dice el llamado es a renovar el espíritu de nuestra mente, pero esa renovación tiene un patrón, tiene una guía. ¿Cuál es? ¿Según qué me voy a renovar? Porque te digo que hay unos libros de autoayuda buenísimos y me podrían ayudar a renovar la mente. No, pero también ahora ahí salió un libro nuevo, ¿cómo se llama? El Deepak, no sé cuánto. Bueno, entonces, el Dalai Lama no sabe la frase que tiene. Y eso me ayuda a mí a renovar la mente. No, mis hermanos. Cuidado. No, hay un predicador, vos no sabés, un cura sanador cuando enseña, vos no sabés las palabras que tiene. Me ayuda a mí a renovar mi mente. No, mis hermanos. Shaul le está hablando, Pablo a los de Éfeso le está hablando de la Torá cumplida a la manera de Yeshua, completa, sin agregarle ni quitarle, pero fundamental esto, bajo la guía del amor. Ahí está, eso es lo que me saca a mí de lo que con miedo a veces le llaman legalismo. No tengamos tantos miedos, hermano. No se trata acá de legalismos, se trata de amor. ¿Sí? Porque ya hemos dicho, el perfecto amor es guardar los mandamientos. En eso consiste amar al Eterno y amar al prójimo. Lo dice Juan clarito. Y Juan caminó con Yeshua 3 años,
Así que Juan no creo que se haya equivocado. En todo caso, tendremos que reentender algunos textos que parecen decir lo contrario, ¿no es cierto? Porque a lo mejor tienen un poquito más de carga filosófica, pero no es tampoco lo que está diciendo Shaul. No está negando de ninguna forma la Torá. ¿Y qué es la guía del amor? Bueno, pero todavía, ¿qué pasaba con eso del Ruach? Bueno, ya vamos a ir llegando ahí. Salmo 1, versos 1 a 3. ¿Sí? Bien, porque yo quiero tener los frutos del Espíritu. ¿Viste, hermano, eso que dice ahí? Shaul dice los frutos del Espíritu, que son paz, paciencia, benignidad, bondad, amor. Bueno, wow, fe, wow. Yo quiero llegar a esos frutos. ¿Cómo hago? Bien, Salmo 1, versos 1 a 3. Cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, vamos a omitir el resto del verso, sino que dice, en la Torá de Yahvé, en la ley de Dios, dicen algunas Biblias, o en la ley de Jehová, otras, está su delicia, dice, y en su Torá y en su ley medita de día y de noche. Pero no se refiere cuando dice en su ley, por el término hebreo que tenemos, torató, que tenemos en el original, no se refiere, esto ya lo hemos explicado antes, pero lo repasamos ahora, no se refiere que el hombre que se deleita en la ley de Dios, pero en su ley de sí mismo, medita de día y de noche. ¿Por qué medita en eso? Porque la compara su ley, su moverse, sus acciones, las compara con la de la Escritura, con la del Eterno. Y entonces trabaja y medita de día y de noche en mejorar. ¿Me comprenden? Y entonces, ¿qué dice el Salmo en el verso 3? Será el que hace de esta manera como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prosperará. Que da su fruto a su tiempo. Ahora entiendo cómo se llega a eso de los frutos. Meditando en la Torá, teniendo como objetivo la Torá de Yahvé y meditando en cómo vivo yo permanentemente. Ahí ese es el camino de los frutos. No se trata que entre en trance y empiece a hablar en lenguas extrañas. No se trata de eso, mis hermanos. Es muy bonito, pero yo he visto personalmente en mí y también en otros, estar en un momento de trance de adoración, pero termina la reunión, salimos a la calle y parece que la persona se puso verde y se le rompió la camisa por todos lados. ¿Qué pasa? Se transformó. Pero que no habías estado allá en ese... Sí, mis hermanos, pero ese no es el camino. José. También, no sé si lo hemos hablado en otro tiempo, creo que sí, pero este también tiene un mensaje en lo natural, que el fruto, como nosotros sabemos acá en Mendoza, zona de frutales, tiene su tiempo de maduración. Tiene su proceso. Es un proceso justamente, no podemos justamente salir de ese proceso natural que nos muestra algo espiritual, siempre es así. Por eso dice, dará su fruto a su tiempo. Entonces no teman, mis hermanos, y sepan perseverar. No renunciemos a decir, total, como no puedo guardar ningún mandamiento, no guardo ninguno. Bien, entonces, ahora decimos que da su fruto a su tiempo. Y dice Yeshua, los vas a conocer, ¿de qué manera? Por los frutos. Entonces, es un tema importante. Mateo 7:20 dice esto. Buscando los frutos del Espíritu de Santidad, entonces, vamos en esa dirección, ya encontramos el camino. El Ruach es el que me va a permitir a mí vivir conforme al perfecto amor. Busco esos frutos. Lucas 11, versos 9 a 13 dice, y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y se les va a abrir. Esto es una promesa del Mashiach. ¿A cuál de ustedes, como padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en lugar de pescado una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Eterno les dará el Espíritu Santo, dice en la Biblia, el soplo sagrado, el Neuma Hagión, el Espíritu de Santidad, a los que se lo pidan? Padre, yo quiero guardar los mandamientos, pero sin su Ruach no alcanzo.
pidan, deme de su espíritu para que pueda guardar los mandamientos, para que pueda dejar atrás el temor. ¿Ven cómo volvimos al temor? Bien, entonces, ¿de qué manera se pide el Ruaj? Porque Elohim da su Ruaj de santidad a todos los que le obedecen, dice Hechos 5:32. En obediencia pidamos el Ruaj, porque queremos obedecer por amor. Bien, y esta es la respuesta a tantos cuestionamientos que hay. Y bueno, terminamos diciendo que decían los hijos de Israel, ¿quién diera que hubiéramos muerto? ¿Para qué esta libertad? Hubiera preferido morir allá en la esclavitud. Cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos, nos alimentábamos de esa carne y ese pan de esclavitud. Qué cosa tremenda dijimos ahí en el desierto. Dice encima, nos han sacado acá para matarnos de hambre a nosotros y a toda esta multitud. En mis hermanos, que hemos recorrido mucho camino y hoy estamos transitando este camino, pero anduvimos antes. No es que nosotros, los que hemos llegado acá en general, no venimos de estar borrachos, tirados en una vereda, no, asistíamos a una iglesia por años, sin ver los frutos, sin entender cómo se alcanzaba esos frutos. ¿Por qué? Porque nos estaban enseñando una teología que nos enseña a fracasar. Lamentablemente, yo les digo, miren, estudien teología de la dispensación y se van a dar cuenta, la dispensación se trata de eso, el ser humano fracasa inevitablemente. Dios se equivoca con el ser humano, dice la teología de la dispensación. Bien, entonces, mis hermanos, ahora es difícil, pero nos queda una sola cosa, mirar para adelante, no volvernos atrás de ninguna manera. Fíjense, vamos a ir a una conclusión por ahora. Miremos la historia de nuestros padres como una prevención para nosotros, ¿sí? Muchos hemos sido rescatados de la predicación, de la prosperidad, de los pactos por interés y las ricas bendiciones, ¿sí? Monetarias, por supuesto, a cambio de las ofrendas que le damos a personas, siendo que esas ofrendas solo le pertenecen a una de las tribus de Israel, ¿sí? Bien. No anhelemos ya más la olla de carne y el supuesto pan a saciedad, que era alimento de esclavitud el que teníamos, ¿sí? Pues el Eterno nos enseña que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de él. Dejemos ya la esclavitud de la jaula dorada, el color no la cambia, es una jaula, ¿sí? Esto lo decíamos más temprano también. Bien. Renovemos el entendimiento en nosotros, empecemos a pensar de otra manera, ¿cierto? Es que yo antes habían unos mensajes que me conmovían muchísimo, pero esos mensajes te enseñaban a guardar la Torá. Bien, el alimento que se come fuera de la Torá, más allá o más acá, es alimento de esclavitud. Perseveremos, mis hermanos, estrictamente en la Torá según el modelo de Yeshua. Dejemos ya el miedo al que van a decir en los sistemas, ¿sí? Te van a rechazar, eso. Sabe que si vas en el camino correcto vas a ser perseguido, sabelo. Y desde la obediencia pidamos el Ruaj de santidad y no nos olvidemos de esto. Para la libertad nos libertó el Mashiach, estén pues firmes y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud, dice Shaul en Gálatas capítulo 5 verso 1. Con esto, mis hermanos, para que lo pensemos, lo meditemos, perseveremos. Tengo hambre, estás siendo probado, no te vuelvas. Tengo hambre de un mensajito más emotivo, más dirigido a mi alma, que hay tantos de esos, ¿no? Mis hermanos, persevera aprendiendo la Torá. Esfuérzate ahí, José. Un poco volviendo al mismo ejemplo de recién, nosotros en esta zona tenemos una zona de viñedos, ¿no es cierto? Una zona de cultivos de vid, ¿no es cierto?, para producir vino. Y sabemos, lo que conocemos un poco del tema, que la uva tiene que perdurar en la planta, en la vid, justamente en Yeshua, hasta que el grado Bomé llegue a su punto grato, hasta que llegue a lo necesario, al punto exacto. Allí recién puede ser retirada la uva para producir un buen vino. Entonces, ¿qué sucede muchas veces?
por circunstancias se retira antes y se agrega artificial, y ese vino sabemos que no es bueno, es adulterado. Entonces eso también lo podemos aplicar en la vida espiritual de cada uno. Persevera, mantente en la vid, mantente hasta que sea el tiempo. Por eso que no seamos arrancados antes de tiempo, es importante. El modelo natural justamente de la vid, del viñedo, es muy lindo. A mí siempre me ha gustado, y cuando podemos expresarlo como en esta oportunidad, lo expreso. Tenemos que perdurar, esta palabra viene para eso, perdurar justamente en la vid verdadera. Perseveremos y perduremos hasta que a su tiempo veamos ese fruto que tanto estamos esperando, ¿sí? Como decíamos esta mañana acerca de Israel en medio del desierto, y esta es una verdad que nos toca a todos. Bien, estoy